Y sobre todo, pues eso, la programación orientada a objetos va a empezar a darnos vidilla, a darnos ya prácticamente una amalgama o variedad de diferentes programas que vamos a poder empezar a hacer, diferentes problemas, etcétera. A salir de un poco la lógica de bucles, etcétera, y vamos a poder empezar a hacer muchas más cosas, ¿vale? Bueno, un poco a medio resumen rápido de lo del martes pasado, ¿vale? Cuando hablamos de programación orientada a objetos, al final hablamos de construirnos nuestras propias variables, ¿vale? De modo que, evidentemente, yo tengo unos tipos de datos simples que me los proporciona el lenguaje de programación, y a partir de esos tipos de datos simples, pues lo que puedo hacer es construir mis propias variables, ¿vale? La explicación es sencilla y rápida, simplemente por el hecho de que cuando empezamos a explicar qué era la programación, pues la programación se decía que era una herramienta para solventar o arreglar la vida real, ¿vale? Bueno, pues evidentemente solo con números y cadenas de texto yo no puedo solventar problemas de la vida real. Para poder solventar problemas de la vida real, pues necesito unos tipos de variables que se asemejen a los datos o los elementos que se trabajan en esa vida real, ¿vale? Para conseguirlo, pues básicamente lo que necesito o lo que tengo son esos tipos simples que yo voy a combinar y voy a montar mis propios programas, ¿vale? Y a partir de ese momento es cuando también se le empieza a encontrar sentido al hecho de que un proyecto en Java no sea un único archivo simple, sino que sea una carpeta con muchos archivos, ¿vale? Puesto que la programación orientada está básicamente compuesta por dos partes. Un lado, la plantilla del elemento o de la plantilla de la variable que yo quiero crear nueva, ¿vale? Y por otro, tengo el archivo que va a controlar o que va a gestionar esas variables nuevas que yo estoy creando. Entonces, de este modo, a partir de este momento, siempre vamos a tener un archivo main que va a ser, pues el otro día quiero recordar que lo llamaba mi mundo, mi vida, mi programa, etcétera, ¿vale? Y además de ese archivo main, voy a tener una serie de archivos diferentes, una serie de archivos independientes, que básicamente lo que van a ir montando, lo que van a ir construyendo es las herramientas o los datos o los modelos dentro de mi mundo, dentro de mi mind, ¿vale? Empezamos el otro día y hicimos un ejemplo, bueno, hicimos un ejemplo simple, no, hicimos un ejemplo de un libro y empezamos a ver todo lo que puede tener ese clase o ese libro, ¿vale? O ese objeto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la programación orientada a objetos trabaja sobre el mismo dato, pero de dos formas diferentes, ¿vale? Lo primero que necesito es montar la clase, es montar esa, que lo tenemos aquí, ¿vale? Esa plantilla de elementos que yo voy a poder trabajar, pues en la cual yo voy a indicar qué características tiene y qué funcionalidades esa nueva variable o ese nuevo elemento que yo estoy construyendo, que yo estoy fabricando, ¿vale? Y después los objetos, que es lo que se conoce como las clases instanciadas. Y eso, quien lo tiene que hacer es mi mundo. Entonces, mi mundo tiene una serie de herramientas que son estas clases, estos archivos, y dentro del mundo, dentro del main, yo lo que hago es crear nuevos elementos de ese tipo, ¿vale? Exactamente igual que utilizábamos los strings, exactamente igual que utilizábamos los ints o exactamente igual que utilizábamos los booleanos, a partir de ahora, en este programa en concreto, porque yo lo he creado en este programa en concreto, yo voy a poner un nuevo tipo de variable que será el libro, ¿vale? Pero como es una variable compleja, que no es una variable simple, hay que instanciarla. E instanciarla implica hacer algo similar a lo que hacíamos con el escáner, ¿vale? Todas las variables complejas, todas se tienen que instanciar con un new, pues mi libro también se tiene que instanciar con un new libro, ¿vale? Esto a modo resumen de la semana pasada. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Pues vamos a entrar un poco más en detalle en
o un poco más técnico en lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, una clase siempre está formada por dos partes, ¿vale? Y esto ya me la salté la semana pasada. Una clase, mi clase libro, siempre estará formada por dos elementos, los atributos y los métodos. Entonces, fijaros que yo ya puse arriba, cuando empezamos a definir qué tipos de atributos o qué características tenía un libro, yo ya puse arriba ahí un comentario. Atributos del objeto, ¿vale? Pues el autor, el título, el número de páginas, el año, el género, el ISBN, el precio, etcétera. Aquí empezamos y empezó toda nuestra imaginación y empezamos a sacar todas las posibles características que tiene un libro, ¿vale? Todo eso son Bueno, los atributos, ahora, Edu. ¿qué puede hacer un libro? ¿Qué se puede hacer con un libro? Bueno, pues esos son lo que se conocen como métodos, ¿vale? Los métodos son las acciones o mensajes que puede realizar este objeto en concreto, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con un libro? Bueno, pues, por ejemplo, yo en un libro, si hiciésemos un poco la acción de leer, podría tener un int página actual, ¿vale? Y podría tener un método que lo que hiciese sea reiniciar la página actual que se está visualizando. Es decir, yo podría tener una acción, mi libro, que fuese capaz de directamente reiniciar la página actual en la que estoy en este momento leyendo ese libro. Un método que, como todos los métodos que hemos visto, debe decir si devuelve o no devuelve información. En nuestro caso, podemos decir que ese método no va a devolver nada, ¿vale? Ese método se va a llamar reiniciar página, sin el acento, actual, y no necesitará información. ¿Y qué tendrá que hacer este método en concreto? Pues este método en concreto lo que va a tener que hacer es poner a la página actual su valor 0, ¿vale? Porque la está reiniciando en este caso. Entonces, normalmente los métodos son las acciones que puede realizar ese objeto en concreto o esa clase en concreto, y la mayoría de las veces esas acciones van relacionadas con el propio objeto, ¿vale? Cosas que le pueden pasar al propio objeto. ¿Está claro? ¿Otro ejemplo? Dime, Carles. Ahora espera que se me ocurre otro. Es que Una pregunta. espera un segundo, Carles, perdón. Vale. Es que con el libro me ha costado, mientras estaba hablando, estaba pensando el ejemplo y me ha costado encontrar uno, pero bueno. Dime, Carles, perdona. En este caso, el void no se pone fuera de la pública. No, porque todo tiene que ser propiedad de la clase. Vale. ¿Vale? Ya no es un... Ten en cuenta que todo en el main lo tenemos dentro de su clase, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hacíamos era crear cosas fuera del método main, pero estaba siempre dentro de la clase. Ahora ya no tengo métodos mains, ¿vale? Ahora lo que tengo es una única clase que estará compuesta por variables globales, que nosotros las conocíamos como variables globales, que se llaman atributos, y por métodos. Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer un libro? Bajar precio, ¿vale? El método bajar precio, ¿devuelve algo? No. Pues es relativo, puede devolver más ventas. No, pero no, la acción de bajar un libro, de bajarle el precio a un libro, bueno, puede devolver el precio actual. Sí. ¿Vale? O puede devolver un booleano si se ha podido hacer esa acción o no se ha podido hacer esa acción. Al final, no hay, salvo que yo siga unas órdenes, no hay nada que esté bien y nada que esté mal, porque el que decide cómo funciona el libro soy yo. ¿Me seguís? El libro es mío, ¿vale? Igual que no me acuerdo cuál fue de yo he venido a hablar del libro y si no me voy, ¿vale? El libro es mío, yo hago lo que quiero con él, ¿vale? Y el bajar precio no me va a devolver nada, pero sí que necesito que me reduzca el precio en... ¿qué queréis? ¿En un porcentaje o en una cantidad? Me da igual. ¿Un porcentaje? ¿Porcentaje? Sí. ¿Vale? Y esta función lo que tiene que hacer es tocar el valor
del atributo precio, porque dependiendo después del precio que tenga cada libro, esto va a actuar sobre ese valor. Luego el precio va a ser igual a precio dividido por 20. el porcentaje. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar que el porcentaje dividido 100, pues sí, bueno, la operación matemática, esto me es indiferente, ¿vale? La operación matemática que consideréis que Pero hay que hacer. en algún lado, Edu, podrás que el porcentaje. Diga el número. Cuando tú quieres llamar, cuando tú quieras utilizar esa función, tendrás que enviarle el porcentaje con el que le quieres reducir. ¿Me sigues? Bueno, sí. Esto es una función que lo único que va a hacer es siempre reducirle en un porcentaje, mal hecho, porque me he rayado y no sé qué operación le he hecho, pero bueno, lo que sea, en el porcentaje que yo le pase. Entonces, en mi mundo, cuando yo tenga mi libro, a ese L1 le puedo decir que su precio inicial sean 100, después le puedo pedir que haga un reiniciar página actual y después le puedo pedir que haga un bajar precio en un 50, ¿vale? Y ahí Vale. le estoy pasando ese porcentaje en mi mundo, Vale. ¿vale? Entonces tú lo que estás construyendo en la clase son las funciones genéricas que trabajarán sobre los valores de cada uno de los objetos. ¿Y se hace todo ahí? ¿Se hace todo dónde? Todo ahí mismo. O sea, tú o sea, marcas los atributos, tal, y ahí mismo Sí, llamas al método y tal. exacto, ¿vale? Aquí, en el libro.java no hay valores. Ahí nunca van a haber valores. Ahí es una simple plantilla de qué características tiene y qué puedo hacer. Y no hay nada más. Los valores se dan en donde se utilice ese elemento, donde se haya instanciado ese elemento. ¿Está claro? ¿Puedes subir un poquito arriba? ¿Vale? Aquí lo que he definido son los atributos. Vale, ¿y arriba más? Nada, no hay nada más. Ah, nada más. Ah, vale, entonces yo estoy leyendo mal. ¿Dónde escribimos entonces lo otro? ¿El qué? En main. Lo En el pusimos en main. main. Claro. Claro. ¿Vale? Es que yo como no tuve la... Ok. El main es el que se encarga de todo lo demás. Mm, ¿Está claro? Un poco claro esto de una cosa son los atributos, otra cosa son los métodos, ¿vale? La unión de esas dos cosas confluye en tener una clase y esa clase se convertirá en tantos objetos como sean necesarios, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de yo tengo una plantilla, tengo una clase para un edificio, tengo una clase para un perro, tengo una clase para un ordenador y después cuando he creado el edificio, cuando ya he construido el edificio, pues está situado en una calle que caben tantas personas, etcétera, etcétera. He creado un perro que tiene un nombre y he creado un ordenador que tiene unas características, pero todos tienen que seguir la misma estructura. Dime, José. A ver, Eduard, que me acabo de conectar ahora y creía que no ibais tan rápido. Lo del otro día era esto del main Java, era lo primero que hicimos. ¿Sí? Y ahora has hecho un libro Java. No, esto lo hice el otro día también. Ah, vale, ¿y el main del libro qué diferencia hay? Porque el libro sí que es tu libro. Y el main es mi mundo, mi programa principal, donde está el método main. De lo que estabas explicando de los edificios y todo esto, ¿esto sería el edificio, por ejemplo, o el libro? No. El libro sería el edificio. Vale, eso sería el edificio. ¿Y lo de dentro del libro? Es el main. Los atributos. Ah, bueno, ya. Entonces es que, claro, la otra página de main Java no sé ahora. El main es quien usa ese libro. Tú en el libro lo que creas es una plantilla, ¿vale? Sí. Y esa plantilla la tienes que utilizar en algún sitio en el programa principal. Mm. Hemos dejado de tener programas con un único archivo, con un único archivo Java. Ahora lo que tenemos es un archivo que es mi programa principal, que siempre será el main, que es el que utilizábamos hasta este momento. Sí. Cada vez que yo necesite crearme mis propias variables porque
porque la lógica de mi programa me lo requiere así, crearé un archivo para cada una de esas nuevas variables. Crearé un archivo para crear mis libros o para especificar cómo son los libros. Crearé un archivo para especificar cómo son los edificios, uno cómo son los perros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Entonces, Vale. la ventaja de esto es que yo puedo crear todos los objetos o todas las clases que yo necesite para completar mi programa, para acabar de conseguir que mi programa sea completo o funcional, o sea capaz de resolver el problema que yo necesito resolver, ¿vale? Entonces, esa parte de los atributos lo que conforman son las características que va a tener mi clase. Es decir, pues según los ejemplos, un punto tiene 2 coordenadas enteras, un número natural tiene un único valor entero y un usuario tiene 3 strings para el nombre, el email y la ciudad, un long para el número móvil y un booleano para saber si es mayor de edad o no, ¿vale? Estas son las características que yo he definido que van a tener esos 3 objetos. Eso significa que otra persona, otro desarrollador haya decidido que un punto tenga, la clase punto, tenga 2 variables enteras pero no las llame X e Y, o un número natural tenga más de un atributo, o un usuario, que aquí sí que se ve más claro, en otro programa yo no tenga que guardar el nombre, el email y la ciudad, el móvil y que si es mayor de edad o no, tenga que guardar otras cosas totalmente diferentes, ¿vale? Ahí está la versatilidad de la programación orientada a objetos, que dependiendo de cada programa o dependiendo de cada problema, yo voy a montar mis programas o mis objetos como yo los necesite. Siempre en base a mis colores primarios, ¿vale? A esos tipos de datos primarios. Siempre en base a variables numéricas, en base a variables booleanas, a caracteres, strings, etc. Porque al final, si nos damos cuenta, los tipos de datos simples, los tipos de datos que hemos estado utilizando hasta ahora, no se han elegido o no se han dicho así al azar. Son los tipos de datos básicos que necesito yo para poder construir cualquier otra cosa, ¿vale? Dijéramos que son mis herramientas, son mis colores base, son mi RGB, mi rojo, verde y azul. Poder combinarlos y fusionarlos y montar cualquier otro elemento o cualquier otro tipo de datos diferente, ¿vale? Que es la programación orientada a objetos. Si habéis entendido esto, entendéis la programación orientada a objetos, y iba a decir que ya sabéis programar, pero bueno, eso ya es relativo. Pero habéis adelantado mucho, ¿vale? ¿Está claro? Y ahora, con los métodos lo que consigo es especificar qué puede y qué no se puede hacer con ese objeto, ¿vale? Yo tengo lo que se conocen como métodos de acceso a los atributos, que son los getters y setters, ¿vale? Tengo, y ahora hablaré con tranquilidad, después hablaremos de ellos. Tengo lo que se conocen como los métodos genéricos, que son los que acabamos de crear, ¿vale? El reiniciar página actual, el bajar precio, etcétera. Son los métodos que obligatoriamente tengo que implementar para darle una funcionalidad a mi clase, es decir, mi clase, además de almacenar datos, ¿vale? Para guardar datos, me va a servir para poder hacer cosas con esos datos. Y los últimos tipos de datos los últimos tipos de métodos que me quedan son los constructores, ¿vale? Estos constructores no son más que métodos especiales que para lo que me sirven es para inicializar o dar un valor inicial a mi objeto que yo estoy creando, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero utilizar un objeto de tipo libro, además de crear la variable, ¿vale? Esto crearía la variable, pero necesito inicializar esa variable. Entonces, con la primera línea defino la variable y con la segunda línea inicializo, ¿vale? Doy un valor inicial a los atributos.
¿vale? Y a la unión de estas dos cosas se le llama instanciar un objeto. Dime, Gabriel. Esto es como cuando cogemos las variables y en vez de definir el tipo de variable, poner el nombre de la variable y luego igual a lo que sea, creas primero la variable y la trabajas más abajo. Es un poco lo mismo. Bueno, es lo mismo. A ver, fíjate que he hecho lo mismo en los dos, lo que pasa es que aquí lo he separado para que se vieran claro las dos fases. Cuando definimos un entero pasa lo mismo. Yo podría crear un int 3 y después, perdón, int 3 no, int x, y después decir que x es igual a 4. Estoy haciendo más o menos lo mismo, estoy haciendo algo parecido, ¿vale? Con la única diferencia es que yo no puedo hacer que L1 punto título hasta que no le he hecho el new libro. ¿Vale? ¿Por qué? Y ahora es un poco definición un poco técnica de lo que pasa cuando yo creo un objeto, cuando yo defino un objeto y cuando yo lo instancio. Un segundo, a ver si que es muy... ¿Tú qué nos recomiendas normalmente? ¿El qué, perdón? ¿Cuál de las dos formas nos recomiendas que hagamos normalmente? No, bueno, yo siempre lo hago así en una única línea porque al final es lo que... Al final, definir una variable e instanciar una variable son dos cosas que vas a tener que hacer en todo momento, ¿vale? Siempre. Entonces, cuanto antes lo hagas, mejor. Todo depende si tienes, ahora cuando hablemos de los constructores, los datos necesarios para poder instanciar ese nuevo libro, ¿vale? Porque hay muchas formas, o yo defino la forma con la que se crea un libro, o con la forma con la que se crea un objeto. Entonces, a ver, a mí me hace mucha gracia este meme, ¿vale? Pero me parece muy representativo de lo que significa significa el nulo, ¿vale? Cuando yo defino una variable de tipo objeto, una variable que normalmente va puesta con mayúscula, ¿vale? Y no la instancio, no uso el null, esa variable existe, pero no tiene una zona de memoria en el ordenador reservada para poder trabajar. Entonces, si pensáis un poco lo que hemos hecho cuando hemos hablado de las clases, hemos dicho que una clase se construye o se crea a partir de tipos más simples. Eso significa que yo estoy montando como una especie de conjunto de datos. Entonces, solo por decir que quiero una variable libro, ¿vale? L1, no he creado ese conjunto de datos. Lo que he hecho es definir que en esa variable habrá un conjunto de datos. Y eso lo que significa es que mi L1 en ese momento es null, ¿vale? A mí me hace mucha gracia este meme, pero es real. Null, aquí no hay papel del váter, ¿vale? No existe. Hay una zona donde se puede poner, pero no existe, ¿vale? Con lo cual, un objeto que está a nulo. En cambio, cuando yo haya construido mi objeto, ya tengo esa zona de soporte para el papel, ¿vale? Pero en este caso pone que es 0 porque no queda papel. Pero si os fijáis, sí que tengo reservado una zona de memoria o una zona donde yo puedo almacenar ese papel y donde puedo tener ese papel. Lo mismo me va a pasar con el libro, ¿vale? Cuando yo estoy en la línea 15 y he creado la variable libro, pero no la he instanciado, la variable libro existe, pero no tiene valor. Es como un agujero negro, no hay nada. Ya no es que no tiene valor, es que ni siquiera tiene las referencias a los atributos de esa clase. No existe el punto página actual, punto precio, punto ISBN, porque básicamente no se ha creado, no se ha generado esa bolsa con la información
y con los datos. ¿Quién crea esa bolsa con la información y con los datos? El new. El new libro, ¿vale? Es el que es capaz de decir, vale, ahora este libro tiene la bolsa llena de una variable entero para la página actual, una variable string para el título, otro string para el ISBN, etcétera, etcétera. Tengan o no tengan valor. Ya está esa zona en la cual yo puedo asignarle un valor, ¿vale? Si intento hacer una metáfora un poco con la vida real, pues imaginaros que os cogéis una bolsa y os vais a comprar al supermercado, la bolsa está totalmente vacía, yo tengo una bolsa, pero es nula, no hay nada dentro, no la he construido todavía. Si yo cogiese una bolsa especial que tuviese una serie de apartados para ir metiendo cada uno de los típicos productos que compro en ese supermercado, a medida que yo fuera guardando la comida que voy a comer o el producto que voy a comprar y lo guardara en su sitio, voy dando valores a esos tipos, a esos atributos de esa bolsa o esas zonas de la bolsa. Bolsa sin los espacios es simplemente definir la variable. Una bolsa con los espacios, tengan o no tengan valor, esa variable ya está construida, ¿vale? El problema que tiene Java, que es por lo que mucha gente le echan cara, que generan punteros a nulo, etcétera, etcétera, es porque Java permite hacer exactamente esto. Es separar la definición de un objeto de su instanciación. Los lenguajes de programación modernos ya no lo permiten. Los lenguajes de programación más modernos lo que permiten o lo que te obligan es, vale, tú me has definido un objeto, instáncialo. Y hasta que, si no puedes instanciarlo, no lo definas hasta que no puedas instanciarlo, ¿vale? Pero es una crítica del mal programador, porque no tienen en cuenta todas las posibilidades, ¿vale? El buen programador es capaz de definir el objeto cuando considere y en todas las ramificaciones del programa tiene que tener presente si ese objeto está o no está construido, ¿vale? Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor es el que se encarga de crear esa información inicial con la que va a crecer o con la que va a aparecer ese objeto. Entonces, esto es un soporte de papel del váter no construido, esto es un soporte de papel del váter construido con el valor de cantidad de papel a 0, ¿vale? Pero sí que tengo la posibilidad de meter papel. No sé si está claro, si os ha gustado el meme, si no os ha gustado, pero bueno, es el que se me ha ocurrido, ¿vale? Para que quede claro esto. Porque esto es súper importante, ¿vale? Os tiene que quedar súper claro. Entonces, dime, Hugo. Yo lo que no acabo de ver, lo entiendo todo, pero me está trastornando un poco cuando pones instanciar objeto que sea el libro L2. No, esto es lo mismo. O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero hecho en dos líneas diferentes. Vale, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que es lo mismo, pero hacerlo en forma dos diferente. partes tienes un nombre para cada una de las partes y hacerlo todo de golpe tiene otro nombre para hacerlo todo de golpe, pero acabas montando lo mismo. Por eso te ha preguntado Gabriel cuál recomendabas de las dos. Está claro. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, y ahora es cuando viene la gracia. Entonces, a este se le conoce como instanciar una clase, ¿vale? Crear un objeto y necesita un constructor. Todos los objetos tienen como mínimo el constructor por defecto, ¿vale? Y ese constructor por defecto es el que hemos utilizado en el libro, porque si os dais cuenta, yo no he creado ningún método para poder llamar libro. En mi clase libro no hay ningún método libro, ¿lo veis? Entonces, ¿de dónde se la ha sacado de la... Porque por defecto, si no hay un constructor, como es totalmente necesario tener uno, Java te dice, bueno, yo te creo un constructor que no voy a dar valores a tus atributos, pero por lo menos ya tienes la bolsa esa para irme al supermercado con los agujeros o con las zonas preparadas para que tú metas los productos y tú metas la cantidad de cosas que tú quieras. Pero estará todo a 0, ¿vale? A su valor nulo. Dime, Ana.
Con respecto a esto, a definir lo que separaste aquí, definir la variable, inicializar la variable, instanciar un objeto, en la segunda ejemplo que pones del libro L2, en este caso repetimos, esto estás haciendo lo mismo que el anterior, pero solamente todo junto. Sí, Pero porque es que en este caso estás definiendo la variable, inicializándola e instanciando sí, todo a la vez. sí, Listo. estoy haciendo Es lo mismo, ¿vale? Pero todo en una única línea, sí. ¿vale? Pero Pero lo que todo no está quiero... Claro, quiere decir que estás instanciando el objeto, estás definiendo la variable, estás iniciándola, haciendo todo. sí, pero Listo. lo que no quiero es que os acostumbréis a que solo se puede hacer así, porque es posible que os encontréis que en algún programa necesitéis definir la variable e instanciarla más para atrás o inicializarla más atrás, ¿vale? Necesitáis hacerlo pues 10 líneas más para atrás. Entonces, lo que quería es que enseñaros que se puede hacer por separado, ¿vale? No hay Vale, ningún vale. problema. Vale, y los constructores yo tengo que repetirlo porque no me Ahora, quedó del ahora lo todo. vamos a hacer por un tubo, no os Ok. preocupéis. Dominique, Entonces la línea, cuando distancias todo en una misma línea, se leería, al menos de manera lógica, el libro L2 será un nuevo libro. sí. Eso es de manera pura y dura. Sí, no, además es que pasa eso. Hmm. Yo he definido un L2 que será un nuevo libro. Yo he definido una variable que es de tipo libro y que voy a inicializar o a instanciarla como un nuevo libro. ¿Está claro? Y ese nuevo libro ya le das los atributos que tú quieras. Claro, y ahora cuando veamos los constructores veremos que yo le puedo decir que será un nuevo libro cuyo título será este, cuyo ISBN será este, etcétera, etcétera, y ya venga preprogramadito de casa. Claro, y todo va dentro del libro L2. Exacto, todo irá ahí dentro del libro L2. José. A ver, lo que te iba a preguntar es, ¿podemos instanciar ya directamente o tienes que hacer antes lo que son, por ejemplo, del libro, lo que es programarla internamente, ¿no? El título, autor, ISBN. ¿Tienes que tener antes construido el libro antes de iniciarlo o da igual? No, tienes que tener antes la plantilla. Si no tengo plantilla, no puedo hacerlo. Vale, la plantilla se hace... Esa es tu pregunta. Sí. Se hace primero esto, lo que es el libro.java, ¿no? Que es el objeto. Y cuando lo tengas ya haces en el main, metes instancias todo. Exacto, ya te instancias todas las variables de tipo libro que necesites, Vale. etcétera, etcétera. Vale, está claro. Dime, Alberto. Nada, pregunta rápida. Los objetos siempre es como buena práctica con la primera letra mayúscula. Siempre. Eso iba a decirlo ahora cuando nos creamos más objetos. Todas las variables complejas, todas, se deben llamar siempre con la primera letra mayúscula. ¿Vale? Y nuestros objetos también. Como norma no escrita, ¿no? Como el camel case y todo eso. Sí. Y además en formato camel case, las clases. Con la diferencia de que la primera tiene que ir en mayúscula. ¿Vale? Es para diferenciarlos de las variables simples. Después las variables simples las haces en minúscula y la clase, para que sepas tú que esa es la clase, porque yo no puedo hacer esto, que nadie lo ha preguntado, pero yo no puedo crearme un libro, ¿vale? Eso no se puede hacer porque es la misma variable. Siempre tendría que ser con la L minúscula. Entonces, para saber cuál es la clase y cuál es la variable, siempre se pone la clase, el tipo de datos, siempre se pone en mayúscula, ¿vale? Para no tener o para no llevar a confusión, ¿vale? ¿Está claro? Pues vamos a por los constructores, ¿vale? Ya sabemos para qué me sirve el constructor. Se usa para instanciar una clase, ¿vale? Es obligatorio utilizar el new para llamarlo, como ya hemos utilizado en un montón de sitios, ¿vale? Y lo que va a hacer es devolver el objeto construido, ¿vale? La referencia al objeto creado en memoria. Cuando ya se va a memoria del ordenador, monta esa bolsa con todos los atributos, con todos los elementos que existen, lo que hace es devolver la dirección de memoria donde está almacenada esa información, ¿vale?
Pues si está en la memoria 0x27, pues devolverá un 0x27. Y yo con esa dirección está guardada en mi L1 y para que 0x27 no existe, para mí ese libro es L1. ¿Ok? Si no hay ¿qué tiene la declaración del constructor? Pues vamos a crearnos nuestro primer constructor. ¿Vale? La declaración del constructor es un método normal ¿vale? Pero es el único método que no tiene tipo de retorno. ¿Vale? Siempre hemos dicho que cuando creábamos un método, si no devolvía nada había que poner el void. El constructor es el único, ¿vale? Que no es que no le pueda poner, sino que no le debo poner ningún valor ahí. Y es el único método que se debe escribir en mayúscula, porque además tiene que tener exactamente el mismo nombre que la clase. Eso significa que el constructor del libro será un método libro, que podrá o no podrá recibir argumentos y que hará o no hará cosas. ¿Vale? Ese es el que se llama constructor por defecto, ¿vale? O sin argumentos. ¿Está claro? ¿Qué hace este constructor? Pues como todos son este constructor lo que hace es inicializar estas variables a su valor neutro. Entonces, cuando es un string, el autor será comillas, comillas. Cuando es un int, el número de páginas será 0. Cuando es un doble es 0. Y si es un booleano es true, si no recuerdo mal. Creo que el valor por defecto del booleano es true. Entonces, cuando yo le digo al programa, quiero que me crees un libro, pero no sé los valores que quiero que tengan sus atributos por el momento, ¿vale? Lo que hace el programa, lo que hace Java es decir, vale, yo te construyo todos los atributos que tiene, pero le doy su valor neutro. ¿Está claro? Ahora, es posible que yo unas veces no tenga los datos para rellenar ese libro y es posible que otras veces yo sí que tenga los datos. La ventaja que tiene Java es que me permite tener todos los constructores que yo necesite. Entonces puedo montarme el constructor que yo quiera siempre y cuando no repita los atributos. Me podría crear un libro que reciba un string. Bueno, fijaros que si no le pongo atributos, el programa ya está protestando diciendo que ya tengo un constructor así. Un string título y un string ISBN. ¿Vale? ¿Cuándo utilizar este constructor? Pues utilizaré este constructor cuando quiera construir un libro del cual a la hora de crearlo yo ya sepa su título y su ISBN, pero no sepa el resto de datos. ¿Está claro? Entonces, ese libro es distinto al que otro. Esta función es distinta a esta. Son funciones diferentes. Aunque se llamen igual, son funciones diferentes porque tienen argumentos diferentes. Entonces se pueden distinguir entre ellos porque recibe dos strings y el otro no recibe nada. Vale. Dime, Alberto. Entonces, cuando creas un objeto y no le pones un constructor, por defecto te lo pone todas las propiedades en nulo, todos los atributos. En nulo no, los atributos no pueden ser nulos. El objeto es el nulo, los atributos no, salvo que sean un objeto. ¿Vale? Pero eso ya rizaremos el rizo. Por el momento lo que hace es poner su valor neutro, que los strings es comillas, comillas. Pero si no le pones un constructor, o si se lo pones. No, tú siempre vas a tener un constructor, porque si no, no puedes utilizar el objeto. ¿Vale? Fíjate que antes de yo haber escrito esto, en main ya podíamos utilizar el constructor, porque lo pones Java solo. Si no hay constructor, vale. Lo pone Java. Vale. Claro. ¿Vale? Pero ese libro que estaba en la pestaña libro, se está remitiendo a al mismo libro del main.
obviamente. A la plantilla sí. Claro, lo que acabas de borrar, digo, remite a eso. Sí. Pero esos dos que acabas de borrar son distintos, pero los dos remiten al mismo main. No entiendo el remite. O sea, el libro este es que distinto a estos dos son diferentes, por supuesto, entiendo que son distintos. Son distintos, sí, entre ellos, pero es Entre ellos son distintos. es el mismo libro. Pero los dos del mismo libro son distintos del mismo libro. Pero estos dos remiten decir que son iguales al main, quieren decir que vienen del main. No vienen del main. ¿Eh? El main los usará cuando sea necesario o cuando él crea conveniente. Por ejemplo, a ver un ejemplo. Pero es el mismo libro, quiero decir, es lo mismo. Es que si en el main no se hubiese construido, esto no podría leerse. No tendría Al revés, sentido. lo estás orientando al revés. El main usa este libro, estas funciones. No estas funciones usan el main. El main lo que hace es definir una variable de tipo libro y usar las funciones, en este caso el constructor, que tiene creado el libro. No al revés. ¿Vale? Esto es como... ¿Cómo usa el otro, entonces? Tú puedes decir que vas a hacer una tarta, pero no tienes los ingredientes todavía y llamas a la clase o llamas al constructor tarta sin ingredientes. Claro, los ingredientes están en el libro. ¿El qué, perdón? Los ingredientes están en el libro. Los ingredientes los tendrás puestos Ahí. en la clase tarta. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando se cree esa tarta, se creará vacía, se creará sin cantidades de ingredientes. Y tú puedes crear otro constructor porque en algún momento dado tú puedes saber qué ingredientes o ya puedes tener los ingredientes que necesitas para la tarta y quieres que cuando se cree esa tarta se cree ya con los ingredientes necesarios para poder fabricar eso lo que tú quieras. O sea que, para liarnos un poquito más, y la tarta podemos hacer distintas tartas con distintos ingredientes que estén ahí. Claro, con distintas cantidades de ingredientes. Pero No puede con ser una tarta distintos diferente. ingredientes. No con distintos ingredientes, porque los ingredientes los marcarás tú aquí. Vale, pero puede ser pero puede ser una tarta con distintos ingredientes, sí, que uno puede tener una cosa, otro puede tener otra, quiero decir. Unas cantidades diferentes, sí. Si los ingredientes base de una tarta son azúcar, harina, chocolate, nata y lo que sea, tú puedes crearlas con... Todas las tartas tendrán una cantidad específica de esos ingredientes básicos. Entonces, los atributos serán chocolate, harina, nata, huevo, etcétera. Y tú dirás, 3 huevos, 200 gramos de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿Vale? pero lo que quiero decir yo, que ya acabo, es que puedo yo con esos mismos ingredientes, ya sean las cantidades o no cantidades, no me refiero, sino con esos mismos ingredientes que acabo de colocar ahí, puedo crear tartas diferentes. Claro. Sí, ahí está la gracia. Acabas de crear tu variable tarta y puedes crear tantas tartas como quieras. Claro. Dime, José Vale, Ramón. entonces, esto del libro sin ingredientes y libro con ingredientes, es que no sé. Son dos cosas diferentes, pero son mismas, pero distintas. No, son dos formas diferentes de poder crear un libro. Yo puedo crear un libro sin saber el título. Imagínate que tú eres una escritora y una editorial te encarga un libro, pero no te lo dice tú misma. No sabemos título, no sabemos ISBN, no sabemos nada. Entonces, la única forma que tienes para construir tu libro es con el constructor vacío, porque no tienes la información. Pero otra editorial te puede llamar y te puede decir: quiero que crees un libro que va a tener este ISBN y su título va a ser este. Entonces, cuando lo creas ya con esos valores que tú ya sabes. Entonces, son dos formas diferentes de crear un libro. Ok. ¿Vale? Sí. Dime, José. Gracias. Eso es lo que estaba yo dudoso, pero lo que no entiendo yo ahora. Entonces, si estos dos libros es del mismo libro del main... No. Ah, vale. No son dos libros. Vale. Son dos formas diferentes de crear un libro. Pero Sí, no son dos libros diferentes. Vale, yo me creía que eran... los dos libros eran del libro que se está construyendo ahora, por ejemplo. No. No.
Uno No. es el que has Yo te- explicado tú como... A ver, yo te estoy dando dos formas diferentes para crear un libro. Ya, pero ¿cómo lo voy a crear si no tengo datos? Ah, bueno, pero es que pero no tienes datos ahora, pero a lo mejor en otro programa sí que los tienes. Le has pedido los datos antes al usuario. Le has dicho, dime el nombre del libro, dime el ISBN, Sí. y tú ya tienes esos datos guardados para crear ese libro. Vale, entonces, ¿por qué está vacío? Si tengo los datos. Porque no me habéis dejado terminarlo todavía. Ah, amigo. Vale. Acaba. ¿Vale? Acaba. Pero necesito que entendáis que yo no he creado dos libros. He creado dos formas diferentes para crear un libro. Igual que cuando tú vas a un comercio y puedes pagar el mismo producto, lo puedes pagar con tarjeta o lo puedes pagar en efectivo, ahora para crear un libro lo vas a poder crear sin saber los datos o lo vas a poder crear sabiendo el título y el ISBN para que se cree ya con esa información. ¿Vale? Edu, ¿y el Bizum qué sería? Un tercer atributo, un tercer constructor. Claro. Porque yo constructores puedo crear todos los que... ¿Está claro? No, Sí. porque, no sé, el Bizum ahora, ¿a qué vendría ahora aquí? Por ejemplo. Es un método de pago. Es otro método de Sí, pago. sí. Pero ahora podrías crear un tercer constructor Claro, que a lo mejor en vez de pagar por tarjeta, pagas por Bizum. que reciba un string título, un string ISBN y un int num páginas. Entonces ahora para construir este libro ya tienes tres cosas. Sabiendo tres cosas ya sabes que puedes construir el libro con el título, con el ISBN y con el número de páginas. Tengo una tercera forma de construir un libro. ¿Y por qué no cuando lo tenga todo ya lo meto Bien. todo de una vez? También puedes hacerlo. Podríamos crear el constructor de todos los atributos. Puedes crear Eso todos es. los atributos que tú quieras. Que Eso después significa- se te haya ocurrido otro, lo puedes ya meter incluido ahí. Exacto. ¿No? Por ejemplo. Exacto. Esto es un tipo de memoria que tienes ahí que si quieres añadir o quitar. Bueno, más o menos. Son facilidades que yo te doy para que puedas construir un libro, Sí. ¿vale? O para que puedas crearte un libro. Y ahora, ¿por qué están vacíos? Bueno, están vacíos porque no los hemos terminado. El constructor que recibe dos argumentos, lo que tiene que hacer es coger esos dos argumentos, asignarle su valor al atributo que le corresponde de ese libro. El título tendrá que ser igual al título y el ISBN tendrá que ser igual al ISBN, ¿vale? Que recibo aquí, ¿vale? Pero tengo un problema, y el problema que tengo es que, según la lógica de la programación, estas variables están definidas en las llaves de la clase, con lo cual existen en todas las funciones. Por eso cuando en el main creábamos variables aquí fuera, existían en todos los sitios, pero el atributo título y el argumento título pues se llaman igual, ¿vale? Entonces el programa picha un lío porque no sabe si este título es esta variable o este título es la variable del atributo. Solución: se me permite definir o se me permite identificar los atributos con la palabra reservada this delante, identificando de ese es el atributo, es mi título, no el título que recibo, es mi ISBN, no el ISBN que recibo, ¿vale? Entonces, ¿Cómo? Mi SBN. correcto, ¿vale? No. El mío, el de la clase. Claro, el que pone en el argumento sería el que te da el este, ¿no? Está arriba. O sea, es el mío, es el propio, no es el de los ingredientes. Exacto. Exacto. Claro. ¿Vale? Y ahora, Es que de la tarta me va como anillo al dedo. ¿vale? Yo no lo entiendo. Pues ahora lo que tienes que hacer es, cuando tienes dos variables iguales con el mismo nombre, para poder distinguirlas, lo que hacemos es utilizar la palabra this para hacer relación al atributo. This.título, ese es el atributo,
y el título es la variable con la que tú me estás mandando el título del libro, ¿vale? El ISBN con el dis delante será el valor que va a absorber el ISBN del libro, y el num páginas, pues lo mismo. Pero, Edu, estos dis son los que están aquí, ahí arriba. Sí, claro. Fíjate que No, los arriba ahí no. los está pintando Arriba en no. color. Ahí. No. Ese título. Ese título, ese ISBN y ese num página son estos. Por eso quiero decir, esos son esos. Y los moraditos son los atributos del libro. Entonces, cuando yo creo un libro con uno de esos constructores, pues ahora mi nuevo libro se llamará El Señor de los Anillos y su ISBN será, pues no sé, ese mismo, ¿vale? Y de este modo, cuando yo llame al constructor e instancie el libro 1, lo que va a pasar es que este libro 1, en esta línea, justo después, su L1.título ya será El Señor de los Anillos y su L.ISBN ya será este número en concreto. No tendré que hacerlo después, a posteriori, darle un valor como habíamos hecho aquí. L1.título, L1.autor, L.ISBN, precio, etcétera. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es construir ya variables con datos que ya conozco para que esas variables, esos objetos, ya salgan con valor. Dime, Gabriel, que antes has levantado. Sí, no sé si me quedó del todo claro. Cuando tú le estás diciendo el dis, estás diciendo que el modelo estándar, el molde estándar que teníamos para el CVE de título, etc., se lo salte y se quede con uno que estás poniendo tú ahora mismo. No. A ver, yo necesito utilizar el dis porque tengo una confusión, ¿vale? En cuanto al ordenador. Porque el ordenador no es tan inteligente como yo. Entonces, mira lo que pasa. El propio asistente ya nos ayuda. Y lo que está pasando es, como tengo una variable local a la función que se llama título, ¿sí?, y tengo un atributo que se llama título, al decir que título es igual a título, me lo ha puesto en gris, queriendo decir, el value lo estás asignando a sí mismo. Estás bobo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabe distinguir entre este título y el título del atributo. Vale, esto lo habíamos hecho antes, cuando básicamente el dis era local. Vale. Entonces, yo lo que hago es decirle, escucha, no, que yo lo que quiero es que la variable título que tú me envías por el constructor me la guardes en el atributo título. Aunque los dos variables se llamen igual, gracias al dis soy capaz de diferenciarlas. Es como chocolate, ¿no? Para el ISBN. Entiendo. Entonces, ¿el dis era el de afuera o el de aquí dentro? Exacto. El dis es el de fuera. El dis es la clase, el valor de la clase. ¿Vale? Entiendo. Exacto. ¿Y la vainilla dónde va? Disculpa. La vainilla... Eso. La vainilla va en... No preguntes. Mola. Chocolate. El chocolate es un chocolate más bien moradito, chocolate con pizcas y pimienta. Venga, José. A ver, yo solo veo un título arriba. No entiendo lo del dis. ¿Tú tienes dos títulos? ¿Tienes ¿Dónde? Este y el otro, ¿dónde está? En la función. Pero no es el mismo. No, o sea, uno es un argumento. No. El otro es un parámetro de la función que yo la he llamado título. Pero es la de arriba. Es un string título como el de arriba. Sí, pero son diferentes, son dos diferentes. Porque este título es la característica del libro, que se llaman igual y son del mismo tipo. A ver, tú estás construyendo ahí lo que es la clase libro para un general, para libros en general. Y tú abajo estás haciendo varios libros. No, yo no estoy haciendo varios libros. Abajo estoy haciendo varias formas de crear un libro. De crear un libro, sí. Pero entonces es como si dijeras que lo de arriba es lo general
Y lo de abajo es No, un lo título que te estás inventando tú de un libro, por ejemplo. No. Pues No, entonces no para mí estoy- es el mismo, el de arriba que el de abajo. No, José. No. Uy, A ver, El de arriba son los ingredientes. dejad los ingredientes de lado. Otro objeto. Un Te voy a coche. hacer una pregunta, Edu. Sí. Un poco rápida, a ver si es que así a lo mejor se aclara. A ver. Entonces, en donde pone dis, ¿vale? Dis título, es el que tú tienes, es el atributo del libro, es el atributo. Correcto. ¿no? Es Y la el que está entre característica del libro. paréntesis, exacto, y el que está entre paréntesis es el que tú usas en el mundo, no en el main.java. Como le has dado antes lo del Señor de los Anillos. El que está entre paréntesis es la variable que yo utilizo para Sí. poder recoger el valor que me están enviando desde el Claro. main. Claro, desde el main, claro, es el que uso desde el main. Vale, vale. Sí, ¿no? Alberto, voy a hacer otro ejemplo para que intente quedar más claro. Dime, Alberto. Dentro de la clase este libro, del objeto libro, Sí. si le dices al atributo de este string título, por ejemplo, Sí. yo puedo decir que es igual a, entre comillas, un título genérico para Sí. que por defecto, ¿no?, te cree un título que ponga título genérico. Sí, eso no hay ningún problema. Tú puedes inicializar las variables tanto en los propios atributos como en el constructor por defecto. En el constructor que está vacío, puedo decirle que en este constructor que haga que dis.título sea igual a genérico. Por ejemplo, sí. Así, Y lo puedes- así cuando se construya un libro sin saber su título, ya le estoy dando este título inicial. Y luego si haces una llamada, lo que sea, te lo machaca, ¿no? Exacto. Después ya cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer, se lo puedes cambiar cuando ya sepas el título. ¿Y eso mismo lo puedes escribir arriba o tiene que ser en el constructor? A ver, se puede hacer arriba, pero yo prefiero que no os acostumbréis a hacerlo arriba. En este caso, al constructor mejor. Porque está mal hecho, ¿no? O sea, No está bien visto hacerlo. Vamos a dejarlo ahí. vale. Hay veces Ya está. que lo puedes hacer, que te va a funcionar y hay otras veces que no. Entonces es mejor no acostumbrarse a hacerlo. Siempre al constructor y ya está, ¿no? Sí. Vale, ya está, gracias. Dime, Vicente. Edu, ¿lo que llamas desde el main es a la clase o al constructor de la clase? Al constructor que tú quieras de la clase. Vale, que se genera, que al final, si no lo has creado, se genera automáticamente. Exacto. Se genera automáticamente el vacío. Vale, vale, correcto. Y una cosa más, perdona. Dime. Al atributo y a la variable, es que a mí lo del dis este también me está liando un poco. Al atributo y a la variable se le puede poner un nombre distinto y Claro. no tendría el dis. Sí. Iba a hacer un ejemplo ahora, sí, para que vierais la diferencia. Pues lo Pero siento. además en algo que no fuera, iba a decir abstracto como un libro, pero igual algo más común, como un coche o algo parecido. Vale, vale. ¿Vale? Un coche, y vamos a no hacerlo muy largo, ¿vale? Un coche va a tener una marca y un modelo. Va a tener un string marca y un string modelo. ¿Vale? Entonces, yo puedo construir un coche ¿vale? Sin nada. Y puedo construir un coche que reciba un string marca ¿vale? Y reciba un string modelito. ¿Vale? Entonces, yo he bautizado a las dos variables en las cuales recojo el valor con el que se construye el objeto, ¿vale? Una como marca y otra como modelito. Si yo solo pongo que la marca es igual a la marca, ¿alguien me puede decir qué marca o a qué marca estoy haciendo referencia? ¿Estoy haciendo referencia a esta marca o estoy haciendo referencia a esta marca? No lo sé, porque son dos variables que se llaman igual. No sé cuál de las dos es. En cambio, como sí que he elegido un nombre diferente a la variable con la que le voy a dar valor al modelo, sí que
el programa sí que es capaz de diferenciar entre modelo como atributo y modelito sin que no sea el atributo. Entonces, de este modo, la herramienta que se nos da es que cuando tenga el caso en el cual yo tenga un conflicto en el nombre de las variables, use el this por delante para identificar al atributo. Dime, Dominique. Identificar, o se puede decir también inicializar, ¿no? Porque yo lo entiendo así, al menos del ejemplo, que es lo que tengo delante, el ejemplo del perro, del vídeo grabado que tú subiste. Cuando creas el constructor, si pones el this, está cogiendo el valor predeterminado, digamos, que tiene la variable arriba. En cambio, si no pones el this, tienes que darle ese valor dentro del constructor para que luego ese valor se lo lleve fuera. Creo que no me estoy explicando bien. No, a ver, no os liéis tanto. Si te pones a lo bestia es, siempre que quieras utilizar un atributo, tienes que ponerle el this delante, ¿vale? Que a mí me enseñaron a programar, que es como obliga a programar C y C++. Cuando tú quieras hacer referencia al atributo, es obligatorio que pongas el this delante. Da igual o no que hayan conflicto entre nombres de variables. Lo que pasa es que Java relajó un poco esa restricción de no te voy a hacer escribir el this cuando yo soy capaz o cuando el compilador es capaz de diferenciar si la variable es el atributo o la variable es una variable local. Al final, lo único que necesito, para lo único que me sirve, entre comillas, el this, es para poder hacer referencia o poder identificar de que estoy hablando del atributo o estoy hablando de una variable local, ¿vale? Entonces, lo que está pasando es exactamente lo mismo que veis en la diapositiva en la clase persona. La clase persona tiene un int edad y un int altura. Entonces, yo puedo construir la clase persona solo con unos valores predeterminados, diciendo que el nombre es Pepe y la altura es 180, ¿vale? Porque cuando yo no sepa los valores, le voy a dar esos valores, o cuando yo sepa los valores, te los voy a pasar para que ya me construyas, ¿vale? La clase persona como yo quiero o como yo necesito. Entonces, en este caso, tiene un string nombre y un int edad como argumentos que después asignaré a los atributos. Pero como las dos variables se llaman igual, porque son un pues para diferenciar entre el nombre que es el atributo y el nombre que es el valor que yo te estoy enviando, tengo que ponerle el this. Claro, y el this siempre se utiliza en el archivo de la clase. Sí. Perdón, en el archivo del objeto. Sí, la clase. Se utiliza en la clase. Siempre se utiliza en la clase. Dime, Gabriel. Entonces, en el segundo caso, cuando estoy haciendo 10 nombres igual al nombre, ha habido, por ejemplo, un escáner preguntando al usuario el nombre y ya lo he almacenado en esa variable. O hay un cuadro de texto en una aplicación de ventanas en la cual alguien ha escrito el nombre y le ha dado a guardar. Vale, genial, perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que necesito es que empecéis a hacer un proceso de abstracción. Para generalizar, no ver datos reales, sino ver strings y ver ints. Y el valor del string o el valor del int me la trae al pairo, porque yo lo que sé es que una persona puede tener muchos nombres, pero yo los que sí que estoy seguro es que cuando yo quiero crear una persona, le tengo que dar un string que tendrá el valor que tenga, pero tengo que darle un string y lo tengo que guardar en su nombre. ¿Está claro? Dime, José. A ver, si me queda claro. El public class, eso es lo que igual te mandan a ti para que hagas tú un coche. Por ejemplo, te lo encargan. Creo que, ¿no? Y tú lo que haces es meterle abajo lo que quieras. ¿Has visto has estado en la Ford o algo parecido de montaje en cadena? Sí, más o menos, sí. Vale, pues el public class es el montaje en cadena. Es la línea de montaje, de que todos van a salir igual, ¿vale? Lo que van a cambiar, todos van a salir con la misma estructura, ¿vale?
en la Ford o en cualquier fábrica de coches, todos los coches van a salir con, todos los coches del mismo modelo, de la misma línea de fabricación, van a salir con la misma cantidad de puertas, los mismos techos, las mismas ruedas, los mismos no sé qué. Pero lo que van a cambiar son sus características. Porque unas veces los coches saldrán rojos, otras veces saldrán verdes, otras veces saldrán morados, otras veces saldrán rositas, dependiendo del color que haya querido ponerle el comprador. ¿Está claro? Entonces, la clase, dijéramos que es tu plantilla, es, bueno, mis coches van a ser así, mis personas van a ser así, mis libros van a ser así. ¿Y por qué no lo haces directamente en la clase? ¿En qué ¿Cómo clase? quieres que sea cada... ¿No? ¿Cómo quieres que sea cada coche? ¿O no? No puedes, porque entonces no estás generalizando, todos tus coches serían así. Entonces, cada vez que tú quisieras tener un coche rojo o de la marca que sea, tendrías que crear otra clase para ese coche Ford, coche Nissan, coche Citroën. No estás generalizando. La gracia de la programación orientada a objetos es que tú tienes un objeto común y a ese objeto común, ¿vale? O un tipo común, y ese objeto común tú lo cambias. Pero tú ahora, por ejemplo, aquí donde hemos puesto en string marca, tú aquí te estás haciendo tu coche. No. Yo no estoy haciendo mi coche. ¿Vale? Bueno, no estás haciéndolo, estás dándole, aparte de lo que es la plantilla, de esa plantilla le estás dando más especificaciones, ¿no? Lo que me estabas contando de darle color o darle... ¿no? Sí y no. Yo te estoy diciendo todas las posibilidades que tiene mi coche. Mi coche puede tener una marca y puede tener un modelo. Y yo mi coche, cuando lo meta en tu mundo, que es el Mine, aquí, y tendrás dos formas de crearte tus propios coches, ¿vale? Entonces, ¿qué coche quieres? ¿Cuál es el coche de tus sueños? Yo. El que no me gaste nada en él. Una Ferrari. Un coche. Como no sabes qué coche es, llamo al como no tienes ni puta idea del coche que es el coche de tus sueños, pues llamo al constructor vacío, porque como no sé la marca y no sé el modelo, pues llamo al constructor vacío. Cuando te decidas qué coche quieres, ya le darás marca y ya le darás modelo, ¿vale? Pero como Ana sí que sabe cuál es el coche de sus sueños, pues Ana va a construirse un coche a partir del mío y Ana nos va a decir qué coche quiere. Vale, y todo lo que apuntas en la otra, en el coche.java, es lo que le estás dando ahí, ¿no? Un modelito. El modelito, ¿cuál es? Lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Es, en base a la plantilla de mi coche, que tú te puedas crear tus propios coches con mis características, pero con tus valores. Eso es. ¿Vale? Vale. Me falta el modelo, Ana. Has dicho Ferrari, pero no te has atrevido con el modelo. Ay, no sé. No modelo. El Enzo, va, ponle el Enzo. ¿El Enzo? ¿Así? Sí, así, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es en la misma plantilla, ¿vale? En base a la misma clase coche, dos formas diferentes de construir un coche. Una, no me sé marca y modelo, y en la otra me sé la marca y el modelo. Con lo cual, cuando lo cree, ya directamente voy a crearlo con marca y con modelo. Dime, Carlos. Para que salga lo de marca y modelito, Eso ¿cómo lo pongo? lo hace el asistente. Es que no me lo hace. Ya, lo hace cuando le da la gana. Ah, vale. Lo hace cuando quiere. Normalmente lo hace cuando son dos strings, cuando los atributos, cuando los parámetros de entrada son el mismo tipo de datos, para que veas cuál es, porque si no, no los podrías distinguir. Si yo le cambio esto y le pongo un int, se irá. El asistente propio te pone para que veas que el primero es la marca y el segundo es el modelo, que no lo he escrito yo, se lo ha traído el otro, se lo ha traído de allí. Pues que igualmente me da error, o sea, me lo pone en rojo, tampoco me da... Pero tienes el coche por los lo tengo dos creado. constructores. Sí, por eso lo digo. El libro tampoco me salía. ¿Y lo tienes en la misma carpeta? Tiene que estar dentro de la misma carpeta. Vale, pues ahora pruebo a ver.
A ver si... En principio sí que lo tengo dentro de la misma carpeta, pero... ¿Y qué error te dice? Deja el ratón encima. Sí, a ver. Método cal expected. ¿Method call expected? Sí. En el main. Vale, ahora ya me la ha salido. Ya está. Falta... Ya lo tengo. Vale, ¿está claro? Sí. Vale, gracias, Edu. Vale, bueno. Voy a... Perdón. Dime, Gabriel. Por ejemplo, entonces lo que aquí no podría hacer es pedirle un color, puesto que lo único que sé hablar es de marca y modelito, un modelo. Claro. Yo no puedo construirme un coche de colores. Vale. Porque no Es tengo, como si hiciéramos no tengo el atributo humano, color. alas no hay. ¿El qué, perdón? Como si hacemos un humano, pues tiene brazos, piernas, pero alas no tiene. por ejemplo. Correcto. Vale. Yo defino las características que va a tener lo que para hecho mío. Y pone un atributo de color, Edu. ¿Que le ponga un atributo de color? Sí, ¿Por qué? tiene que ser rojo. A ver. Ah, vale, ahí le pones. Ahí te has dado el atributo de color. Ahora, Vale. ¿quieres un constructor que sea un coche en el cual solo sepas la marca y el color? Ah, no puedo porque son dos strings. No me va a dejar. No puedo repetir string, 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 string. No, pero ahí mismo, en ese coche, en el que hiciste. ¿Por qué quieres de otro? El mismo coche. Lo que te estoy dando es una tercera forma de crear el coche pasándome la marca, el modelo y el color. Vale, pero bueno. Necesito que Yo entendáis que lo que no decir son... agregar el color al que ya está puesto. Ah, pues ahora lo hacemos. Ah. Dis.marca, pero si no creas esta, no le puedes dar el color o se lo tienes que dar después. O sí, o puedes, bueno, en tipo, vale. ¿Vale? Dis.modelo es el modelo, dis.color es el color. ¿Vale? Y ahora, en el main, yo podría crear que ahora su color es rojo y podría crearme un tercer coche pasándole todos los valores de golpe. Se escribe así, ¿no? Ujú. Se nota que no tengo uno en el garaje, ¿no? ¿Cómo sabe que claro? es blanco? ¿O cómo sabe que es? ¿Cómo sabe eso uno tras de otro? Porque los he construido, yo he creado esa Pero, forma. pero van en consecutivos porque marca modelo color, así lo he puesto antes y por eso va así. Claro, Vale. porque cuando yo ponga el orden en la que tú me tienes que dar la información, tú me la tienes que dar en ese orden, si no, yo no me puedo confundir, puedo poner Ya. que la marca es Panamera y el modelo es Porsche, Ya. ¿vale? Dime, Alberto. En los constructores has puesto un coche vacío y luego lanzas propiedades y tal. Sí. El primer coche se lo salta. O sea, el primer constructor coche vacío se lo salta. Hace falta que ponerlo, se pone. No, tienes... no, sí, perdón. A ver, cuando esté todo claro, iba a explicar que este constructor vacío, si no hay ningún constructor, lo pone Java. En el momento en que haya algún constructor, ese constructor vacío ya no lo pone Java, porque Java lo pone como una herramienta para cualquier objeto mínimo tengo que tener una forma para construirla. Entonces, si tú no me das una forma para construir, te pongo yo el vacío, pero en cuanto me hayas dado alguna, fíjate que ya me está dando error porque ya tengo formas de construir y no te voy a poner el constructor vacío. ¿Vale? Entonces, si tú necesitas las tres, tienes que ponerla, porque si no, ya no existe esa forma de construir. Vale, o sea, hay que ponerlo obligatoriamente y luego ya, si quieres hacer otro constructor que te ponga por defecto cualquier valor, hay que ponerlo y ya está, ¿no? Exacto.
Se pondrían los dos. Sí, en el caso hipotético de necesitar dos, tienes que ponerlo. Vale. Y si no quiero instanciar nada, no hace falta que ponga nada. Si no ¿No? quieras... Porque me lo pone Java. Correcto, si no quieres poder crear coches o libros con valores iniciales, no hace falta que pongas ninguno, porque Java lo pondrá el constructor solo. Es el constructor vacío. Pero hay que ponerlo así como buena práctica, aunque esté el No, no constructor hace vacío. falta, no lo necesitas Entonces, ponerlo. No hay ninguna norma escrita de que el constructor vacío se tenga que poner. Vale, pasa nada. ya está. Solo es eso. Gracias. Vicente, dime. Edu, has dicho cuando estabas creando este último constructor, el que tiene 3 variables, has dicho que no podías crear otro constructor con el mismo número de variables que el anterior. Estabas creando uno y has puesto string marca y ibas a poner string color y has dicho que no te iba a dejar. No, porque mira lo que pasa. Java no es capaz de... Para Java no significa la marca y color, no significa nada, y marca y modelo. A él le da igual el nombre que tú le pongas ahí. Él lo que mira es un string y un string y un string y un string. Con lo que no sería, cuando yo intentase construir un coche así, no sería capaz de encontrar cuál es el constructor que quiero utilizar. El que recibe la marca y el modelo o el que recibe la marca y el color. Porque Java solo entiende que está recibiendo 2 strings. No sabe para qué son. No es inteligente. Entonces, O sea, él solo ve 2 constructores con 2 strings como variables y por eso se confunde. Y si entonces cualquiera de esas strings no fuera, o sea, cualquiera de esas variables no fuera un string, sí que lo reconocería. Sí, lo que no se pueden repetir son los tipos y en el mismo orden. ¿Vale? Si yo le pusiera que es un int, pues fíjate que ahora me está dando el error de que el color no es un int y no lo puedo guardar ahí, pero bueno, lo transformamos a cadena y ya está. Se arregló, sin problemas. Y una cosa más, perdón, los constructores siempre dentro de la clase. Siempre. Todo tiene que ir dentro de la clase. O sea, no puede haber un constructor coche dentro de la clase libro, por ejemplo. No, porque el constructor hace referencia al propio objeto o a la propia clase en la que está creado. Entonces, tú podrías intentar crear un constructor de coche en la clase libro, pero no se comportaría como un constructor, porque en cuanto tú le pongas que es coche, no lo detecta como de la propia clase y aquí te está diciendo me tienes que dar un valor de retorno. Ya. ¿Vale? Me está diciendo haz que coche devuelva nulo, ¿vale? O que renombre la clase coche a libro para crear un constructor de libro. Entonces, esa es la diferencia entre un método y un constructor. Los métodos normales o las funciones normales obligatoriamente tienen que devolver algo, devolver un void, y los constructores no tienen que devolver nada para distinguirlos. Vale. ¿Está claro? Más o menos. A ver, la clase de hoy está siendo intensa pero chula. Pero puedo decir que puede que sea la más importante de todo el curso, ¿vale? Así que esto tiene que quedar súper claro, porque esto es la programación hoy en día. O sea, no hay otra forma de programación. Es todo así. Dime, José. A ver, más o menos ya lo va cogiendo el hilo. Pero lo que te había comentado antes, ¿por qué si se hace un libro o se hace un coche, lo que sea, con varios string o int, lo que quieras darle? ¿Por qué si quieres darle algo más tienes que hacer otro? ¿Por qué no le puedes añadir el mismo igual que añadir quitarle? No acabo de entender tu pregunta. Mira, por ejemplo el de coche. Si te pones en el coche, ¿vale? Tú el primer coche has hecho string, marca y modelo. Pero tú quieres ahora un color y con llantas, por ejemplo. ¿Por qué tengo que hacer otro coche abajo con todo lo de arriba más lo que quiero poner nuevo? ¿Por qué no lo puedo hacer arriba directamente? Para no construir tantos coches. No, puedes hacerlo. Eso no tiene ningún inconveniente. Claro, tú ahora ahí le metes string, sí. ¿Vale? Sí. Para saber si tiene llantas o no.
Y ahora tú decides si cuando llames al constructor o si quieres tener la posibilidad de cuando tú vayas al concesionario y pidas el coche, de primeras puedas decir si lo quieres con llantas o no. O el vendedor, después de pedirte la marca, el modelo y el color, te diga al rato, ¿y quieres llantas? ¿Vale? Esa es la diferencia entre los constructores. Al final el constructor no es más que un inicializador de variable. Entonces, yo puedo montarme todos los inicializadores de variable que yo quiera. Cuando yo cree mi coche, quiero que ya salga con una marca, un modelo y un color. Pues entonces necesito un constructor para que tú puedas, cuando quieras instanciar un coche, enviarme la marca, el modelo y el color. Pero tú a lo mejor no quieres eso y quieres que se pueda crear un coche y dentro de 15 líneas de código decidir qué marca, qué modelo, qué color y si tiene llantas el coche, ¿vale? Pues entonces necesito este constructor. ¿Está claro? A ver, vale, tú le has puesto ahora, por ejemplo, mira, el coche abajo es como si no estuviera. El segundo. ¿Este? Yo no, el tercero. El primero no, porque es el que te da que no te da valores. Ese tú ahora lo eliminas y yo lo que digo es, para no hacer ese, en el mismo segundo, añadirle el color y las llantas aquí, para no hacer otro. Puedes hacerlo. Ah, vale. Pero, es que claro, me creía que tenías que hacer... No, puedes hacerlo. Lo que has perdido la posibilidad de crear un coche solo sabiendo su marca y su modelo. Ah, bueno, vale, pero si yo esto ya lo sé si lo quiero hacer. Si después quiero hacer uno con solo marca y modelo, lo hago aparte, ¿no? Claro, sin ningún problema. Ah, vale. Es que lo principal debe ser eso, marca y modelo de coche. No, bueno, todo depende. Bueno, coche, sí, ya. La fábrica, tío, la fábrica de coches es tuya. Hazla como tú quieras. Pero eso es lo que me refiero yo, que no tengo que hacer, si después que añadirle, hacer otro coche diferente, que lo puedo meter en el primero. Claro, sin problemas. Vale. Inconveniente. Eso, tú tienes todo para hacer lo que quieras. Entonces tú puedes decidir si quieres o no quieres que tenga la posibilidad de crearme un coche ya directamente con llantas. Si quieres que el color sea lo último que se pueda elegir y que se pueda crear un coche con boolean llantas para que cuando obligatoriamente crees el coche te tengas que decidir si quieres, qué marca quieres, qué modelo quieres y si quieres llantas o no quieres llantas, ¿vale? Entonces ahora te diría, mi coche solo se puede crear si sabes la marca, el modelo y si quieres llantas. Ese fuera. Muy bien. Eso es, ya está. Fácil. ¿Vale? Ese fuera. Ahora ya más o menos lo he entendido. ¿Vale? Ahora, si yo te digo además, bueno, te dejo que solo si es el color y las llantas. Y la marca y el modelo ya me lo dirás cuando te decidas, ¿vale? Cuando vayas al banco y sepas si te dan el préstamo o no. Pues, color y llantas, necesito un string color y necesito un boolean llantas. ¿Vale? Dis.color es igual al color para darle valor al color de mi coche y dis.llantas es igual a lo que tú me pasas como valor de llantas. Entonces acabo de crear mi constructor en el cual ahora, además de poder crearte un coche con la marca, el modelo y las llantas, te puedes crear otro con el color y las llantas. Y la marca y el modelo ya la decidirás. Eso es, que es conforme tú vayas viendo. Claro, ahí está la gracia. Vale. Yo, como desarrollador, tengo el control. Bueno, realmente yo no tengo el control. El que tiene el control es el que me está pagando, que es el que me está diciendo las especificaciones que tiene que tener mi programa. ¿Vale? Porque yo le estoy haciendo este programa a un concesionario y el concesionario me va a decir, no se puede pedir un coche sin marca, modelo, si no tengo la marca, el modelo y el color. Entonces yo tendré que crear como mínimo el constructor con menos datos para poder construir un coche, será un constructor con marca, modelo y color. Después puedo tener otros constructores, pero que como mínimo tengan marca, modelo y color. Sí. Y ahora esto en Java te lo recibe, ¿no? Claro, ahora yo me vengo
y le montaría al este que quiero montar un coche que tenga pues el color verde y con llantas. Vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Está Vale. claro? Sí. Y lo mismo para este. Este será un... Y ahora aprovecho y fijaros cómo acepta un Ferrari como color, porque él no entiende de esto. Es un string y es un tipo de datos válido. Vale. Vale, era lo que te iba a preguntar. Exacto. Tengo- Él solo entiende los strings, no entiende nada más. Claro, no sabe lo que es un color tal cual o una marca. Vale. Exacto. Tengo una duda que me ha surgido ahora. ¿Puedes poner la pestaña del coche, por favor, del objeto coche? Vale, antes tenías el constructor de coche a secas, que no tenía argumentos. Este constructor, cuando no tiene los argumentos y tú lo llamas en el mundo main, te lo construye, ¿vale? Construye entre comillas, te lo construye con todos los atributos por predeterminado o ¿cómo? Con todos los atributos con el valor predeterminado del tipo, con lo que lo Claro. construiría con comillas, comillas y True, false. true. Vale, entonces sí que le incluye, vale. Sí, sí, Vale, todo ahora tiene, sí. todo tiene un valor inicial. Lo que pasa es que ese valor se lo puedo dar yo o no se lo puedo dar yo. Claro, vale, ya está. Entonces era eso, ya está, gracias. Dime, Dominique. Sí, era un poco la misma duda que tenía Johan, que iba un poco por ahí de si pones el coche en main, llamas al constructor coche vacío, realmente no tiene que cumplir unos requisitos mínimos del fabricante, por seguir con el ejemplo de introducir el color y tal. Tú puedes directamente empezar a trabajar con las variables con sus valores neutros. Sí, y darle valores reales a posteriori. Eso no hay ningún problema. Por eso conviene tener varios constructores, ¿no? O sea, como varias plantillas de... en el momento en el que empieces a poner cosas, pues tienes una plantilla con 2 strings, una con 2 strings y un booleano, una con un string, un int y un booleano. Y si quieres meter esos datos, automáticamente al meterlos, Java entiende que estás referenciando ese constructor. Si no metes, entiende que estás referenciando el constructor vacío. Sí, tal cual. Bueno, pues Java sí que es un poco inteligente al final. Sí, lo que pasa es que él no es capaz de distinguir entre Java y todos los lenguajes de programación son capaces de distinguir entre los diferentes tipos de datos. Sobre lo que no son capaces de distinguir es en el significado de esos datos. Entonces, como bien habéis preguntado antes, para Java no sabe si Ferrari es un color o no es un color. Él solo sabe que eso es un string y acomoda en uno de sus constructores. Y como acomoda en uno de sus constructores, pues lo acepta y se lo traga. ¿Está claro? Pero teóricamente has creado un coche que ni tiene marca ni tiene modelo y que su color es Ferrari y que tiene llantas. Pero porque Java no tiene por qué saberlo todo. ¿Está claro? Vale. Dime, José. A ver, lo último, lo de booleano. Lo de si tiene o no tiene, por ejemplo. ¿Eso por qué es? Porque lo puedes poner así, al ser un booleano. Porque no sabes si ponerlas o no. No, le estoy diciendo que sí que tiene. Sí. Y si le pongo false, no tiene. Estoy dándole un valor a la variable booleana. Vale. Y si pusiera ruedas, podrías poner ruedas igual a llantas, ¿no? Es lo que me refiero yo. Que no hace falta que sea booleano para poner las llantas. No hace falta. Lo que pasa es que yo he decidido que el coche tenga un booleano para identificar si tiene llantas o no tiene llantas. Porque se presupone que todos los coches tienen que tener ruedas. Y luego para llantas, si quieres un modelo de llantas, tendrías que hacer una clase llantas. Sí, pero eso rizar un poco el rizo y de momento... No, vale. Es por eso.
Si ahora quisiera un modelo de llantas, tendría que abrir una clase de Crear una clase llanta y esto ya no sería un booleano, sería una variable tipo llanta. Sí, eso es. Vale. Carles. He hecho una prueba y Sí. he quitado, porque en el libro sí que tenías el constructor vacío. Sí. Y he eliminado los otros dos que habíamos creado. Sí. Y he probado a ponerle lo mismo, pues el nombre del título y ya no sale. Entonces, cuando pones el constructor vacío, ¿ese realmente no sirve para darle valor? No. Ese Vale. sirve, el constructor vacío solo sirve para poder instanciar y Nuevas, que los elementos estén, pero estén vacíos. Y yo después darle valores. Vale. Porque si no llamo a ese constructor, los elementos no están. Vale. ¿Vale? Es Vale, un lo tengo poco... explicado antes. Vale, es un vale. poco el rollo de, bueno, si yo no llamo al constructor de coche, me están vendiendo humo. Pero si Vale. llamo al constructor de coche vacío, yo sé que tendré un coche, no tengo ni puñetera idea ni de qué marca, ni de qué modelo, si tendrá ruedas, si tendrá qué color será, pero sé que tendré un coche, porque el coche ya está creado. La orden de solicitud de crear un coche ya está hecha. ¿Vale? Vale. Pero lo otro no. Vale, perfecto. Gracias. ¿Vale? ¿Estáis? Edu, una última cosita que es un sí o un no. Aunque sea rizar el rizo, tú a un atributo lo puedes convertir en un objeto. O sea, Sí. no convertir el atributo en un objeto. Los atributos podrían ser objetos, como en el Correcto. libro, el tipo de letra, el idioma o 1000 cosas. Sí. Vale. Una clase puede estar formada, una clase puede estar formada por atributos simples o por otras clases. Vale. Entonces es infinito el tema. Sí. Vale. Sí, pero totalmente infinito. Incluso podría ser una colección de otras clases. Bueno, hasta aquí. Vale. Un conjunto. ¿Vale? Vale. Imagínate que yo creo una clase persona y que tengo como un string nombre, un string apellido y tengo una colección de objetos de tipo coche porque porque puedo ser multimillonario y puedo tener 2000 coches o puedo ser pobre y no tener ninguno, pero yo tengo la posibilidad de tener una colección de objetos de tipo coche. Es que esto al final... Y los constructores es la configuración que le das. Exacto. Entonces, es la forma que yo tengo de construir ese elemento o ese objeto de datos y trabajar con él con unos valores iniciales o sin valores iniciales. O con qué valores iniciales quiero empezar a trabajar. Sí, vale, gracias. ¿Está claro? Esto me estaba dando error porque aquí necesito un boolean porque le hemos cambiado el constructor. ¿Vale? Y no sé por qué me sigue dando errores. Expected punto y coma, que me falta un punto. Venga. Bueno, pues una cosita más. ¿Vale? Y es ¿qué preferís, el coche o el libro? El coche, ¿no? Que es el que más... que tiene puntos, etc. Bueno. Una de las características de la programación orientada a objetos, ¿vale? Es el encapsulamiento. ¿Vale? Este encapsulamiento lo que me permite es, como dicen aquí, ocultar los detalles, ¿vale? Ocultar los detalles de tal modo que no todo el mundo o solo yo soy capaz de poder gestionar y poder trabajar sobre unas partes de mí, ¿vale? Entonces, existen lo que se llama como manejadores de acceso, ¿vale? Que ya los hemos, entre comillas, visto, pero los he intentado pasar un poco por encima hasta que llegásemos a explicar la programación orientada a objetos, porque cuando yo monto un objeto, tengo o puedo que decidir si esa parte o una parte del objeto va a ser pública y todo el mundo la va a poder ver y todo el mundo la va a poder modificar, o esa parte del objeto va a ser privada y solo yo voy a poder trabajar sobre, o solo yo voy a poder verla, o solo yo voy a poder modificarla. Y cuando hablo de solo yo, hablo de this,
el propio objeto, ¿vale? Entonces, esto lo que me da es una seguridad brutal. La parte importante de un objeto no son sus funciones. La parte importante de un objeto son sus valores, ¿vale? Son su marca, es su modelo, es su color, ¿vale? Entonces, esas partes del objeto no deberían ser públicas. Nadie debería poder tocarlas así como así, ¿vale? Deben estar siempre bajo un control y deben estar siempre bajo unos criterios de lógica. Entonces, me vais a permitir que agregue un atributo más que sea el de las ruedas, ¿vale? Cuando yo especifico la accesibilidad de un atributo, estoy dando la posibilidad de que cualquier otra parte del programa sea capaz de coger y modificar ese valor sin ningún tipo de control. Hasta el momento, todo lo que hemos hecho en el main y todas nuestras clases, todo es público. Eso significa que desde el main, sin ningún tipo de control, hemos podido crear y después, sin que nadie controle, le he podido cambiar el color a ese coche, ¿vale? Nadie ha tenido una supervisión de qué valor le estoy dando a ese atributo. Y donde mejor se ve ya no es en el color, porque controlar un string es muy complicado, pero sí controlar un int. Yo puedo decirle a este coche que sus ruedas son 20. Y acabo de configurar o acabo de decir que mi coche 2 tiene 20 ruedas. Y eso ni es lógico, ni es normal, ni se debería poder hacer, ¿vale? Es cuando entra el proceso de encapsulamiento. Y el encapsulamiento dice que en programación orientada a objetos, todos los atributos de un objeto o de una clase siempre tienen que ser privados y se tienen que gestionar a partir de métodos set y get para que yo pueda controlar qué valor me estás dando para aceptártelo o no aceptártelo, ¿vale? Entonces, fijaros lo que va a pasar ahora con estas dos líneas. Voy a marcar que las ruedas van a ser privadas. Desde este momento me está diciendo que ya no puedo hacer esto, porque como el valor o el atributo de la rueda es un atributo privado, ¿vale? En este momento nadie va a poder acceder a ese valor salvo yo, ¿vale? Salvo la propia clase, salvo el propio C2. Porque ojo que a ese valor no está accediendo C2, a ese valor está accediendo main, que es la clase que se está ejecutando, ¿vale? Entonces, la programación orientada a objetos dice que todo debería ser privado, todos los atributos deberían ser privados y tienes que darme esos métodos que he dicho antes a propósito, ¿vale? Que se llaman manejadores, ¿vale? O getters y setters. Entonces, yo debo crear un método relacionado con las ruedas que sea getRuedas y como es un método get para devolver la información, no recibirá nada y devolverá un int, porque las ruedas es de tipo int. ¿Puedes repetir eso, Edu? ¿Puedes repetir eso, Edu? Voy. ¿Vale? Y esto hará un return de la variable. Entonces, lo que estoy haciendo es, cuando alguien quiera ver el valor de ruedas,
no va a poder acceder al atributo ruedas y va a tener que pasar por el método getRuedas. Y así yo controlo lo que realmente puedes ver. Pero aquí no está la potencia. La potencia del privado está en que yo voy a poder controlar lo que tú vas a poder guardar, ¿vale? El valor que le vas a poder asignar a ese atributo. De modo que voy a poder crear una clase, perdón, un método que sea setRuedas, y cuando tú quieras dar un valor al atributo ruedas, me lo vas a tener que pasar por aquí, int ruedas. De modo que ahora no voy a devolverte nada porque va a ser un simple valor el que voy a insertar, y puedo controlar qué número me vas a insertar como número de ruedas. Pues si no quiero hacer ningún tipo de control, ruedas es igual a ruedas, ¿vale? Pero si yo quiero controlar el número de ruedas que puedes configurar en mi coche, haré un if para asegurarme de que las ruedas que me has dicho o con las que quieres que tenga, si es mayor de 4, dis.ruedas es igual a 4. Y si no, las ruedas del coche serán igual a las ruedas que tú me has dicho. Entonces, lo que acabo de hacer es poner un filtro, poner un control sobre el valor que puede guardarse en la variable ruedas. Hasta el momento no se podía hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque el atributo era público. A partir del que yo hago el atributo privado, solo el propio coche va a poder trabajar sobre la variable de ruedas, sobre el atributo de ruedas, pero claro, no me puedo aislar tanto del mundo. Te tengo que dar una herramienta que sea pública para que el main pueda utilizarlo y dar un valor al número de ruedas o obtener el valor del número de ruedas que tiene un coche. Con lo que esta línea ya no se puede utilizar así por ser las ruedas privadas, ¿vale? Y tendré que utilizar el método C2 porque es setRuedas de 20. ¿Y cuántas ruedas tendrá el coche? C2.getRuedas. Gabriel. Pero al tenerlo, digamos, en diferentes partes, o sea, a ver cómo lo explico, ¿cómo está pudiendo trasladar la información del, no recuerdo si era el main o el constructor? Del main. No. Sí, esto es el main. Está todo en la misma parte, pero, o sea, cuando haces de public void ser ruedas, estás usando unos corchetes y toda la información que tienes ahí dentro, ¿cómo es posible que pueda salir hasta el ser ruedas? Es decir, normalmente cuando hacías algo así utilizas un return para darle esa información. No me está quedando del todo claro cómo al plantear el número de ruedas está compartiendo información entre diferentes corchetes. No, en diferentes objetos no. Yo estoy creando funcionalidades en mi objeto, ¿vale? En mi plantilla, que después van a tener todos los objetos de tipo coche. No solo el C2 tiene acceso a setRuedas y a getRuedas, el C1 también y el C3 también. Eso significa que todos mis objetos que yo cree a partir de este momento, de ninguno voy a poder acceder a sus ruedas directamente y tendré que pasar por las dos herramientas que has programado o que he programado para saber cuántas ruedas tengo y saber o darle valor a cuántas ruedas quiero. Esto es un poco una metáfora un poco rara, pero cuando te cabreas con un amigo o cuando te cabreas con tu mujer o con tu novio o con quien sea,
y le dices a fulanito, dile a no sé quién que si nos vamos por ahí. ¿Vale? Entiendo. Utilizas un intermediario. ¿Por qué? Porque no tienes la posibilidad de establecer una comunicación directa por protección con el destinatario final. Entonces, el destinatario final es el atributo y por protección tú no debes permitir que nadie pueda tocar directamente ese atributo, porque te pueden hacer un desacato. ¿Vale? Podríamos hacer tipo, o sea, no con el debug, pero por ejemplo, un poco el flujo de datos, explicármelo un poco o con un ejemplo para ver, oye, tú cuando escribes una cosa, dónde está yendo esa información, cómo está pasando por el de ruedas, por el C ruedas. ¿No sé si me explico? Creo que, bueno, a ver, yo tengo la misma pregunta. Creo que se refiere a lo de el valor que tienes en ser ruedas, en la función ser ruedas, ¿cómo pasa ese valor de la función ser ruedas al get ruedas, a la función get ruedas? Porque, en ese return. Porque se guarda en el atributo. Eso, en el atributo. Ay, eso lo entiendo. C2 pone C2 puntos, perdón, set ruedas 20. ¿Qué 20? Es ese 20 que has puesto ahí. ¿Este 20? Porque yo estoy intentando crear un coche con 20 ruedas. Ah, vale, es lo que te pone la... Ok, tal. Sí. Set ruedas 20. Vale. Igual no hace falta hacerlo con el programa, ruedas. me refiero. Con que me explique es suficiente, no hacía falta. No, sí, pero sí. A ver, si se ve claro, si no... Es un poco un ejemplo. A ver, yo pongo ser ruedas 20, perfecto. Después de ese 20, digamos, estaría ejecutando que el public int get ruedas. No. A ver. Un poco el orden de datos, digamos. Mira. Estábamos... He llamado al constructor coche verde y llantas true. Esto ha venido a la clase coche, al constructor que le cuadra, ¿vale? Voy a quitar este para que se vea más claro. Y dice, el parámetro color es verde. Así que el objeto this en su marca es nulo, en su modelo es nulo, pero en color, después de pasar por esta línea, el objeto this, el coche que acabo de crear, el C1, su color es verde. Y cuando le vuelva a pasar, sus llantas serán true. Termino y vuelvo. Eso significa que cuando salga de aquí, tengo un coche 1 cuyos atributos son color verde, llantas azules. ¿Vale? Cuando siga ejecutando mi programa, construiré un segundo coche con el mismo constructor, color Ferrari y llantas a false. Continúo y tengo un segundo coche, ¿vale? Que su color es Ferrari y las llantas están a false. La siguiente línea me dice, quiero que cambies el color del coche a rojo, sin ningún tipo de control. Nadie está haciendo eso. Eso lo puedo hacer porque el atributo color, como no tiene el private delante, es público y todo el mundo lo puede tocar, ¿vale? Con lo que, sin ningún tipo de control, cualquier componente del programa va a venir y va a decir que el color del coche ahora es rojo. Nadie ha controlado esa instrucción. Perfecto. Nadie ha comprobado si es un color válido. ¿Está claro? Ahí es donde está el peligro. Sí. ¿Qué me permite la programación con los métodos set y get? Pues lo que me permite es decir, escucha, que quiero cambiar el número de ruedas de mi coche, ¿vale? Entonces, antes hacíamos c.ruedas es igual a 20 y nadie lo controlaba, con lo cual yo podía decir que mi coche tenía 20 ruedas o pedir una fabricación de un coche con 20 ruedas, ¿vale? Nadie necesita o nadie controla esa operación. Entonces, al venirme y decirle que las ruedas es un atributo privado, nadie tiene acceso ya directo a ese atributo y solo ese acceso se puede ejecutar a través de un método que yo te proporciono que está controlado por mí. Entonces, tú me dices, vale, ponme el valor de ruedas a 20.
Y cuando yo compruebo ese valor que tú me has pedido, ¿vale? Digo, ¿ruedas es mayor que 4? Sí, pues ruedas son 4. No puedes tener un coche con 20 ruedas, ¿vale? Y con el get ruedas, lo que haces es preguntarme cuántas ruedas tengo, ¿vale? Entiendo. ¿Cómo? ¿Cuántas ruedas tengo? Lo que te ¿Cuántas ruedas tiene el sacará, coche? bueno, pero te sacará 4. las 4 simplemente. Correcto. No pregunta nada. Sí. Pero tú lo que haces es preguntarle al objeto cuántas... Claro. Es como si no tuvieses el intermediario, ¿vale? Con el get tú preguntas cuántas ruedas tienes y sin el get tú directamente le dices 4, ¿vale? Es como ¿puedo Con el cogerte el set. boli o te cojo el boli? Claro, con el set preguntas cuántas ruedas. No, con el set guardas el número de ruedas y con el get preguntas. Claro. Entonces, es una buena metáfora con el boli. Cuando un boli es público, cuando un bolígrafo es público, todo el mundo lo puede coger y directamente va y lo coge. ¿Correcto? Como mi boli de Xiaomi. Mi boli de Xiaomi es público y aquí nadie pregunta si puede cogerme el boli. El que tiene que preguntar es dónde cojones está mi boli, soy yo, porque no sé dónde está, cada vez lo ha cogido uno. Pero si mi bolígrafo fuese privado, para poder coger ese bolígrafo, tendrían que preguntarme, ¿dónde está ese bolígrafo? ¿Lo puedo coger? Y yo se lo podría dejar o no se lo podría dejar. Ahí está la diferencia entre que algo sea público o algo sea privado. Pero si algo es privado, yo les tengo que dar, hasta mañana, les tengo que dar a ellos la posibilidad de que de alguna manera me pidan el boli, porque si no, el boli es mío y solo mío y nadie va a poder escribir con él. Que para eso son los métodos get y set. No sé si me he explicado mejor. Entiendo, sí, muchísimas gracias. O Sí. get y set, da igual. ¿El qué, perdón? Set y get. Que eso siempre se utiliza el set y el get. Por convenio se debe utilizar set para guardar y el nombre de la variable, get y el nombre de la variable para obtener la información. Pero se utiliza por convenio y es muy interesante que os acostumbréis a hacerlo. Entonces, para recapitular del todo, ¿vale? Y mañana acabar de dejar del todo claro esto, todos los atributos, todos tienen que ser privados. Todos tienen que ser privados y todos tienen que tener sus métodos get y set con sus controles y con sus controles en los set y con sus returns en los get. Porque Java tiene un problema y es que no puedo hacer algo semi-privado. Es decir, no puedo hacer algo que esté protegido solo para lectura o solo para escritura. Si lo protejo del todo, lectura y escritura. Con lo cual tengo que hacer tanto un método set como un método get, ¿vale? Es un todo o nada. O lo protejo las dos cosas, lectura y escritura, no protejo nada. Dime, Alberto. Bueno, la pregunta era lo que estabas diciendo tú ahora mismo. Que si hago un shout para que me muestre información de un atributo privado, no me va a dejar. No, tienes que usar su método get para que te devuelva su valor. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? He hecho un shout para que me devuelva el número de ruedas, pero no he hecho c2.ruedas. He hecho c2.getRuedas para que me devuelva el valor de las ruedas. ¿Está claro? Sí. Clase para meditar hoy, ¿eh? Vale. Sí. Vale, os dejo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Edu. Está buenísima la clase. Vale, hasta mañana. Te has ganado una J más, Edu. ¿El qué, perdón? Te has ganado una J más en el jamón. Una J más. A ver, yo me preocupa que entiendas la programación orientada a objetos porque como me has dicho que te la han intentado explicar tantas veces y no la has entendido. De hecho, quería preguntarte un poco ahora, bueno, lo iba a hacer en la clase y dije, no corresponde aquí. De cara a un poco mi trabajo, muchas veces tengo que preguntar sobre todo... Vale, pues espera un segundo, espera. Que paro